Siempre hemos conocido la Rusadir fenicia que ha cautivado a tantos y tantos historiadores, pero las incógnitas son algo muy cercano a Melilla, y por eso seguimos teniendo en nuestra memoria páginas de la historia vacías que hasta ahora siguen sin tener respuesta. Una de estas páginas hace referencia a la faceta griega de una ciudad como la nuestra, que sin duda ha estado marcada seriamente por el tinte fenicio que sacó a la luz Fernández de Castro. Desde entonces los interrogantes se han sucedido y estos han flotado sobre el ambiente como una espesa nube que solo se deshace cuando la tierra arroja signos del pasado de una ciudad en la que han cohabitado numerosas civilizaciones. Por esto hoy en Trápana Televisión hablaremos de una de esas incógnitas de la historia de Melilla. Hablaremos de una ciudad que se mueve entre su condición de factoría y el de colonia griega. Hasta el momento no se conoce ningún historiador, investigador o cronista que se haya preocupado o interesado por el pasado griego de una ciudad como Melilla, crisol de numerosas civilizaciones. Hace algunos años una prestigiosa revista como es el National Geographic planteaba en uno de sus mapas una incógnita que sin duda acaparó la atención de cuantos estudiosos de la historia de Melilla existen. Se trataba en aquella ocasión de englobar dentro de las conquistas griegas ciudades como Melilla. Con ello se afirmaba de manera implícita la existencia de griegos en la vieja Rusadir, a pesar de que la presencia de estos nunca tuvo reflejo en esculturas, cerámicas, pinturas o cualquier otro tipo de señal que quedara en la memoria de los tiempos. Por eso, ante esto cabe preguntarse cómo es posible que exista este vacío en nuestra historia en torno a la presencia griega en Rusadir. Es verdad que existe un gran vacío en la historia melillense en cuanto a la antigüedad clásica y lo que se refiere a la Melilla griega. Y eso lo podemos apreciar evidentemente en este museo en el que nos encontramos. No existe ningún estar ni nada que se refiera a una presunta Melilla griega. ¿Por qué? Pues para mí la razón es que ni los cronistas ni historiadores de la ciudad han investigado en los textos antiguos, de los que, así como han podido deducir que evidentemente Melilla se equivale a la Rusadir antigua, pues también podían haber sacado que hay textos literarios de los que podemos deducir probablemente la existencia de una Melilla griega. Realmente desconocemos la existencia de restos arqueológicos griegos en Melilla, y ciertamente esto no deja de ser una señal más de confusión en todo este enmarañado asunto del conocimiento griego de una ciudad hasta ahora unívocamente fenicia. Las fuentes y textos antiguos no resultan precisamente una ayuda en lo que es la investigación, ya que no son muy explícitos en lo que se refiere a una posible colonización griega de Melilla. Ante esto, una de las mejores formas de ahondar en este asunto es comenzando por la etimología. Así, veremos si es posible establecer a través del nombre de Melilla una cadena de conclusiones que nos lleven a esclarecer una posible colonización griega de nuestra ciudad. De esta forma, el más veterano de los geógrafos griegos, Hecateo, señala en uno de sus libros la existencia de lugares como el Metagonium y Melissa. No sabemos si en clara referencia a la ciudad y al cabo actual. Por esto cabe preguntarse si la expresión Metagonium o Cabo Poderoso puede ser la clave de esta intrincada historia de la Melilla griega. Pues es evidente que la palabra, diríamos, mágica de Metagonium, evidentemente sí nos designaría una Melilla griega. Y sencillamente por la razón que Metagonium en griego equivale al Rusadir fenicio. Es decir, así como se habla de Tres Forcas, que podía ser muy bien el Rusadir antiguo, que también a su vez tenía una ciudad llamada también Rusadir, lo mismo el Metagonium griego exigiría la existencia, como hablan de ella Cateo de Mileto, geógrafos como Estrabón y, en fin, geógrafos de la antigüedad clásica griega que nos hablan de un Metagonium y equivalente, como digo, al Rusadir fenicio, así como también la Melita o Melisa, del cual también hablan estos textos antiguos, podían referirse a la Melilla actual.
Es evidente que el Cabo de Tres Forcas, también luego diremos, era un punto geográfico estratégico en el Mare Nostrum o en el Mediterráneo, llamado Mediterráneo. Y esta palabra Metagonium la citan autores diversos de la antigüedad. Entre los más importantes, en el siglo VI a.C., está el historiador y geógrafo Hecateo de Mileto, famosísimo, que recogiendo de otros autores como Esteban de Bizancio, todavía anteriores a él, nos hablan de una ciudad de los metagonios y en el que los críticos o comentaristas, como puede ser García Bellido, nos localizan en Tres Forcas y en la Melilla actual. Lo mismo Estrabón, otro geógrafo griego del siglo I de Cristo, y como luego también citaremos a Herodoto o historiadores o el mismo Periplo Danón, del cual incidiremos también en él. Como vemos hasta el momento, uno de los principales argumentos sigue siendo la etimología. Precisamente de nuestra lengua y escritura actual, la hoy llamada civilización debe mucho a un pueblo como el fenicio, que fue el padre de los primeros caracteres. Sin duda, fue este un pueblo realmente admirable no solo por haber legado su alfabeto, sino también por haber dado un giro a la historia, aportando industrias, comercio o riquezas. Son claves estas de unas diferencias con el mundo griego que debemos saber percibir ante nuestra creencia absoluta de que nuestro pasado más antiguo y rico solo existía entre los fenicios. Las aportaciones físicas para establecer una clara diferencia entre los griegos y fenicios melillenses son sin duda escasas, pero realmente, ¿cuáles podrían ser estas divergencias entre dos pueblos que han aportado tanto a la construcción de la civilización moderna? Evidentemente, una Melilla griega sería una Melilla más rica, sería una colonia griega. Las factorías o establecimientos fenicios eran simplemente comerciales, no tenían otra finalidad. Sin embargo, los griegos eran ampliar lo que ellos llamaban el ecumeno, era el conocimiento, la extensión del conocimiento de la tierra a lugares fuera incluso de sus polis o ciudades auténticas. En estas colonias griegas, ellos, diríamos, era una especie de clonación de su propia ciudad. Trataban de realizar, incluso hasta en la toponimia, realizar una nueva colonia que ellos abandonaban para establecer una nueva. Evidentemente, una colonia, diríamos, de Melilla griega sería más rica, de influencia en su entorno, como podían ser las ciudades, yo qué sé, se me ocurre como Mainaque, tenía una ciudad adyacente, Mainaque en la actual Torre Vélez Málaga, que tenía en torno a él otra ciudad indígena, Mainova, y el que se vería una influencia grande en su entorno, como luego veremos, se puede apreciar también en Melilla. Los textos literarios griegos no son en absoluto concluyentes en torno a la existencia de la Melisa. Por ello son solo una forma de apoyo para crear una teoría. Se carecen de sólidos argumentos para demostrar que los griegos dejaron su impronta. Incluso los restos arqueológicos aparecidos son escasos y no ofrecen el apoyo suficiente a la hora de ser concluyentes en la formulación de una hipótesis. Pero existen otras alternativas en el trabajo de demostración que sin duda pueden aportar algunas luces a este oscuro camino. Nos referimos a la etnología comparada o la confrontación de formas de vida entre los pueblos. Así, las viviendas cuadradas de los bereberes son similares a la de los griegos. Su producción agrícola, los instrumentos, el gusto por la decoración geométrica, las precauciones contra los maleficios, sus vestidos y ropas, o la forma de cubrir sus cabezas, vienen a ser muy parecidas e incluso idénticas en casos. Por todo ello podemos pensar en que aún está por descubrir una Melilla griega escondida sobre una moderna ciudad del siglo XXI. Hombre, eso es evidente. Claro que se puede. Es verdad, nos dice Herodoto, que los griegos, diríamos, anduvieron a sus andas por todo el Mediterráneo occidental, hasta la guerra, luego la paz de Alalia en el 535, los griegos camparon por sus respetos. Iban detrás de los fenicios y, diríamos, en una rivalidad comercial importante, y recorrieron las costas del sur de España y las costas del norte de África. Aunque Herodoto nos dice, por ejemplo, que no había ciudades más allá de Cartago, sin embargo nos habla cómo un tal Coleo Samio, pues yendo a Alejandría, su nave derivó hacia el occidente y llegó hasta las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar.
y también los foceos que fundaron Massalia y posiblemente Mainake, todavía no ha sido encontrado, Schulte no la pudo localizar, aunque parece ser que estaba en la actual Torre del Mar, pero claro que existe una Melilla posiblemente griega o presumiblemente griega por descubrir. Habría que ir por dos caminos. Uno sería las excavaciones arqueológicas que, diríamos, venturosamente se están realizando en Melilla. Vamos a ver si en esas excavaciones, que esas campañas que se están llevando últimamente, gracias al apoyo de la Consejería de Cultura de la ciudad y también de la UNED, están realizando unas excavaciones que podían dar, como no, la localización o encuentro de útiles o vamos, que fueran de origen griego. Pero aun y todo están también las fuentes literarias. Esas fuentes literarias que yo he recogido en un artículo que publiqué con motivo de una publicación en National Geographic, de un mapa en el que Melilla aparecía junto a Casalquivir, junto a Tetuán y Tánger como ciudades de origen griego. Yo recalo ahí y, diríamos, investigando, curioseando en una serie de textos griegos, como he citado antes, Hecateo de Mileto, Estrabón, el Periplo de Anón, y como no, Heródoto y otros, pueden ser también Polibio, nos hablan de nombres entonces griegos que podían muy bien referirse a la actual Melilla, lo cual sería diríamos, la consagración de una Melilla griega, que está aún evidentemente por descubrir. Eso supone una hipótesis de trabajo, a confirmar o a rechazar, pero sigue siendo una posibilidad real que yo creo factible, pero siempre que cronistas, investigadores se dediquen a investigar, a profundizar en las fuentes, esas oscuras a veces, y que están en textos a veces que han llegado hasta nosotros muy deteriorados y que es necesario reconstruir y luego interpretar, evidentemente. Sin duda, una pieza fundamental a la hora de realizar una reconstrucción de lo que pudo haber sido la Melilla griega es la geografía. En los mapas antiguos podemos encontrar las referencias más fehacientes al conocimiento que los griegos tenían de esta zona, y con ello concluiríamos en un cierto interés de este pueblo por un lugar como Rusadir, enclavado en una posición privilegiada. Las referencias a la palabra Metagonium son constantes en los diferentes autores griegos, pero el problema de su ubicación concreta en un mapa hacen difícil asentar cualquier criterio. Al parecer, este término que se da a un cabo puede hacer referencia a un lugar cercano a Argelia y también podría referirse a un punto próximo al conocido entonces como Muluya y apostado junto al Cabo de Tres Forcas. Realmente la historia griega de Melilla tiene que apoyarse en todo tipo de referencias escritas y geográficas heredadas de las civilizaciones antiguas. El Cabo de Tres Forcas efectivamente es una piedra fundamental. Tengamos en cuenta que en la antigüedad la navegación se hacía de cabotaje, de cabo a cabo, eran los cabos. De ahí el nombre tan grande que se da a la palabra Metagonium o cabo, ¿no? Tierra que sobresale del mar, o la palabra misma Rusadir, que se emplea para designar diversos cabos y que nosotros entendemos fundamentalmente cuando se hablaba de un cabo importante o prominente era el Cabo de Tres Forcas. Hoy no es así, hoy el Cabo de Tres Forcas puede parecer irrelevante, pero en aquella época era el gran faro, la gran muralla, esa como especie, diríamos, yo a veces digo león que se recuesta cuidando a la ciudad nuestra de Melilla. Ese cabo era importantísimo, se ponía, diríamos, eran lo que todos los barcos antiguos tenían que doblarlo con las dificultades que eso entrañaba, a la vez que hacía puertos importantes. Junto a Tres Forcas, diríamos, a la parte oriental, eran los vientos, lo que libraba a los barcos de los vientos del poniente, y la parte occidental, al Cabo de Tres Forcas, eran lugares donde podían calar cuando el viento de levante soplaba con fuerza. Y es un referente importantísimo en la antigüedad. De ahí que lo nombren con siempre el nombre de Metagonium, que decíamos antes griego, referente con mucha, presumiblemente, y con bastante seguridad al Cabo de Tres Forcas. Y luego los fenicios, que rebautizaron con el nombre de Rusadir, pues lo nombran, está en todos los textos literarios de la antigüedad, de estos textos que nosotros conservamos como oro en paño, porque son las noticias literarias que forman la historia. La historia se fundamenta en hechos
relatados hechos en constatación histórica por medio de textos literarios. Y hoy ya es verdad que la arqueología, a la cual yo sigo pensando que en Melilla es fundamental, y alabo todos los esfuerzos que la Consejería de Cultura hace por las excavaciones arqueológicas en esta ciudad, creo que evidentemente lo demuestran. Siguiendo este camino incierto de los textos heredados, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cuándo y de qué manera se cambia la denominación de Metagonium y nace la de Rusadir? Realmente no existe un punto concreto de la historia donde se produzca la transformación, pero puede que sea durante el inicio de la era cristiana, es decir, hace unos 2000 años, cuando se comienza a utilizar las denominaciones extraídas en su mayor parte de fuentes literarias por aquel entonces cercanas y con vigencia. Así, del nombre de Melisa, aparecido en diferentes documentos y que conlleva cierta referencia a la fabricación de miel en la ciudad, se pasa de manera directa a la denominación de Rusadir, haciendo de esa forma una unificación de criterios que ha llegado a nuestros días. Así al menos parece evidenciarlo la aparición de monedas que en una de sus caras contiene una abeja como símbolo de la miel en clara alusión a la melisa, mientras que por su anverso se acuña claramente el nombre de Rusadir. En cualquier caso sigue siendo un misterio saber cuándo y de qué manera se produce este vuelco nominal. Pues sí, el nombre de Metagonium, como ya hemos dicho, es el nombre griego. Metagonium es el cabo prominente, ya lo hemos repetido. Y lo citan, bueno, hemos repetido, autores, docenas de autores antiguos. Por ejemplo, ahora estoy recordando uno del Polibio, que escribe en griego, dice cómo en la Segunda Guerra Púnica 15.000, casi 16.000 soldados ibéricos de la Iberia nuestra fueron trasladados a África. Y dice en Punta Metagonitis, punta de los metagonitas de la ciudad. Metagonium hacía referencia a un cabo, pero también a una ciudad. Lo mismo que Melisa o Melita hacía referencia a una ciudad junto al cabo de Metagonium. Y todos los autores que escriben en griego hablan siempre de Metagonium. Sin embargo, cuando ya en la edad ya nuestra de la era cristiana escriben los autores latinos que recogen referencias fenicias, todo el mundo sabemos que toda la literatura de los fenicios, todos los escritos fenicios fueron destruidos con la toma de Cartago. Se destruyó todo, hasta monumentos como fueron el Felipe Anón, que estaba escrito en caracteres en bronces, fueron también destruidos. Entonces, el Rusadir viene siempre en los textos en propios fenicios, que son recogidos por autores como Plinio el Viejo y demás, los cuales no hablan de Metagonium, no hablan no hablan de Metagonium, no hablan de Melisa, no hablan de Melita. Por ejemplo, la Melita, de la cual habla el periplo de Anón, que fueron fundadas por este general cartaginés, que en su periplo fue con remanentes de ciudadanos fenopúnicos, fueron recorriendo las costas y colocando colonias, entre ellas está Melita, que nosotros creemos que evidentemente fue la actual Melilla, como luego diré. Pues ya a la altura del siglo I el nombre es Rusadir, y son autores que escriben en latín y que, como digo, a su vez recogen testimonios literarios elaborados por los fenicios y recogidos por ellos, y luego destruidos y salvados gracias a los textos nuestros de autores, geógrafos y historiadores romanos. Realmente uno de los principales frentes con los que cuenta la historia es el que hace referencia a las sombras en zonas tan significativas del pasado, como por ejemplo el de la historia griega de una ciudad que ha visto pasar pueblos y civilizaciones a lo largo de los siglos. Aunque carente de argumentos arqueológicos que den solidez a esta teoría, el esclarecimiento del pasado y origen del nombre de Melilla es sin duda uno de los interrogantes que sigue encima de la mesa de trabajo de muchos historiadores. Saber si nuestra ciudad, además de un marcado pasado fenicio y romano, ha contado en algún momento de su historia con cierto aire griego, es una de las piezas que aún faltan por colocar en este puzzle que es la historia. De cualquier manera, ¿qué interés tendría conocer el pasado griego de una ciudad marcada por el espíritu comercial y colonizador de los fenicios? Mira, el pasado griego de Melilla es realmente atractivo e interesante. Además, voy a decir que si no tenemos, hoy por hoy, no tenemos, diríamos, textos literarios que puedan avalar con
fehacientemente la existencia griega de Melilla. Sin embargo, el entorno melillense está lleno de huellas continuas. Leamos, por ejemplo, a Gabriel Camps, etnólogo, etnógrafo, y él nos dirá cómo, hablando de la Cabilia, cómo allí se ve los vestigios, la impronta, el sello de la presencia griega. Sin ir más lejos, aquí en torno a Melilla notamos la existencia griega, pero de una forma fehaciente y clara. Así, por ejemplo, con mirar, cuando venimos en avión y vemos ahí en Benisícar, en Tres Forcas, vemos esas casas cuadradas o rectangulares, vemos ahí que diríamos, son viviendas auténticamente griegas. Pero no solamente en las construcciones que todavía se conservan en torno a Melilla, sino si vemos, por ejemplo, las creencias que tienen los bereberes, porque los bereberes han sido siempre hombres esponja que han recogido tradiciones antiguas. Por ejemplo, la presencia de la magia negra, del mal de ojo, de las creencias en los yenún, los espíritus, todo eso es griego. Todo eso son las tradiciones que tienen los bereberes, son todos de origen griego. Y no digamos, en fin, incluso hasta producciones más tangibles, como puede ser la cerámica, esa cerámica de Benisidel, que muchos de aquí en Estudios Melillenses nosotros hemos acudido a visitar, esas que ahora ya están en decadencia, pues muchas de esas vasijas en fin, y ánforas y demás, son auténticamente griegas. O sea que la huella de los griegos que recorrieron indudablemente estas costas y, ¿por qué no?, dejaron una impronta, incluso podía haber dejado una ciudad que pudo llamarse Metagonium o puede llamarse Melissa o Melita, la cual las fuentes antiguas hablan, como digo, prolijamente, hablan de ciudades con nombres griegos. Y para nosotros, alguno de ellos correspondía a la ciudad de Melilla. Realmente uno de los problemas que más acucia a los historiadores es el de establecer una clara relación entre los diferentes nombres que ha podido tener la actual Melilla. Así, pensar en una conexión etimológica es un camino que se sigue desde hace tiempo, pero que no parece verse avalado por la arqueología. De esta manera, la Rusadir fenicia que todos conocemos podría ser la misma que los griegos denominaron Melita o Melisa y que se mantuvo durante la ocupación árabe. Así, de esta forma, del Metagonium hemos llegado a nuestros días a conocer a este lugar como Melilla. Pero ante tanto cambio histórico y nominal cabe preguntarse, ¿de dónde viene la denominación actual de nuestra ciudad y qué podría significar? Bueno, el nombre de Melilla no se conoce su origen, los autores hablan diversos, algunos dicen que viene del árabe fiebre, otros dicen, por ejemplo, mármol de Carvajal y el mismo León el Africano, y en el siglo XVI hablan de Melilla como melosa, porque era rica en miel, abejas y demás. Yo soy, creo, el primero que he aducido que Melilla puede muy bien provenir de una antigua melita. Todos sabemos que en la acuñación de monedas griegas, aquellas que eran ricas en miel solían traer en sus reversos la figura de donde, en fin, eran ricas, y así tenían una abeja, y hay ciudades griegas que tenían el nombre de Melita, del griego jónico, melitos, que significa abeja. Y curiosamente yo, como numismático y presidente también de la numismática melillense, abundando en el origen de las monedas, pues he hecho una deducción que a mi juicio es evidente. Es decir, que las monedas de Rusadir, las cuales, gratamente tengo que decir que últimamente, hace unos meses o 1 o 2 meses, se encontró una, quizá para mí la tercera, porque en teoría había 4 monedas de Rusadir y esta sería la 5ª, pero que yo sepa no hay más que 2 en el gabinete real. Las otras 2 han desaparecido y hoy se ha encontrado una. En las excavaciones que se han hecho en la casa del gobernador, pues se ha encontrado felizmente una moneda de la Rusadir fenicia, y tiene una abeja, como todo el mundo sabemos. Entonces, la abeja era la melitos griega, y ¿por qué no la Rusadir con su abeja se pudo haber llamado la melitos, la melita de origen griego, que luego los árabes, todo el mundo sabemos que los árabes volvían a rebautizar? Ellos solían recobrar
nombres antiguos. Tenemos, por citar un ejemplo, la Córdoba ibérica, los romanos la bautizaron por Colonia Rómula Augusta, y cuando llegaron los árabes retomaron el nombre antiguo ibérico de Córdoba, y hoy llamamos Córdoba o Córdoba igual que llamaban las gentes ibéricas que poblaban esas tierras. Entiendo que cuando llegaron los árabes, porque la Rusadir desaparece, el último obispo que nosotros sepamos que acudió a Cartago a un concilio de obispos, Idonio, pues era de la Rusadir, y todo el mundo dice que era de la Rusadir actual Melilla. Desaparece el nombre de Rusadir y en el siglo IX, X, ya los autores árabes empiezan a hablar de Melilla. Bueno, eso los filólogos dirán si es posible la traslación de Melita a la Melilla, resucitada por autores árabes. Pero yo entiendo que no es descabellada esta hipótesis de trabajo que aporta, diríamos, luz a los orígenes de nuestra ciudad, ¿no? Y que daría una riqueza grande, porque eso indica que los bereberes y nosotros hoy, los de origen occidental, hemos tenido los mismos maestros. Luego, con la llegada del Islam, pues hubo una diferencia. El Islam, diríamos, ha dado un denominador común, ha dado un barniz a todas aquellas culturas diferentes que había a lo largo y ancho del Mediterráneo, desde Magreb, desde Marruecos, hasta el extremo oriente, ¿no? Pero hemos tenido bereberes y occidentales y cristianos, hemos tenido los mismos maestros, bien cartagineses, bien fenicios, bien griegos, cartagineses, romanos. Hemos estado, diríamos, enseñados por los mismos autores, y en el fondo no solamente hay diferencias étnicas, como ahora diría el ADN, sino que incluso tampoco en el fondo hay diferencias culturales. Esa sería, digamos, la deducción más importante que podíamos sacar de una presumible, diríamos, origen griego de nuestra actual Melilla o Melita. Después de todo lo visto y oído, es fácil poner nuestras esperanzas en la existencia de una Melilla griega. ¿Podría ser algún día cierto eso de que todos los pueblos conocidos generadores de grandes civilizaciones han pasado por nuestra ciudad y que con ello seguimos siendo el lugar donde el crisol de culturas permanece vivo? Realmente Melilla ha bebido de numerosas fuentes. Hemos sido testigos de grandes acontecimientos. Melilla ha contribuido al desarrollo de complejas civilizaciones. Nuestra memoria contiene impregnada imágenes de fenicios, árabes, romanos, griegos. Falta solo que afloren las señas de identidad de estos pueblos. Señas que siguen escondidas y que forman parte de la historia de Melilla.